¿Alguna vez has sentido que tu voz desapareció sin darte cuenta? ¿Que un día eras tú y al siguiente eras alguien irreconocible? Sofía tenía 30 años cuando finalmente entendió que llevaba una década entera viviendo en silencio. 10 años donde cada palabra fue medida con precisión quirúrgica. Cada sonrisa calculada para no provocar una tormenta. Cada respiración contenida para no ocupar demasiado espacio en su propia vida. Esta no es solo una historia de dolor, es una historia de supervivencia, de coraje silencioso y finalmente de renacimiento. Es la historia de una mujer que perdió todo, incluyendo a sí misma, y tuvo que reconstruirse desde las cenizas. Es real, es cruda, y tal vez, en algún momento de esta hora que pasaremos juntos, te reconozcas en ella, o reconozcas a alguien que amas, o entiendas finalmente algo que nunca pudiste explicar. Antes de sumergirnos en esta historia, quiero pedirte algo. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esto en este momento? ¿Estás en tu habitación con la puerta cerrada, buscando respuestas que no te atreves a buscar en voz alta? ¿Estás en el trabajo, con audífonos, escapando de una realidad que te asfixia? ¿O quizás estás en ese momento de soledad de la noche, donde finalmente puedes ser tú mismo sin máscara? Escríbelo en los comentarios. No estás solo, nunca estás solo. Y si esta historia te toca el corazón, si reconoces aunque sea un fragmento de tu propia vida o la de alguien cercano, por favor, dale like y compártela. Porque nunca sabes quién está esperando esta señal, esta luz en la oscuridad, esta confirmación de que salir es posible. Un simple compartir puede salvar una vida, literalmente. Ahora sí, respira profundo. Esta historia es intensa, pero te prometo que hay luz al final. Siempre hay. Luz en Sofía tenía exactamente 20 años, 3 meses y 12 días cuando conoció a Marcos. Lo recuerda con esa precisión porque ese día marcó el final de la Sofía que había sido y el comienzo de alguien completamente diferente. Era una fiesta universitaria de final de semestre. Ella había ido obligada por su mejor amiga Laura, quien insistía en que necesitaba salir más, divertirse, conocer gente. Sofía era tímida por naturaleza, el tipo de chica que prefería una noche con un buen libro que el caos de una fiesta. Pero esa noche, algo cambió cuando sus ojos se encontraron con los de Marcos a través de la sala llena de gente. Él estaba apoyado contra la pared, con esa postura de seguridad absoluta que solo tienen los hombres que saben exactamente el efecto que causan. Alto, de sonrisa fácil, con ese carisma magnético que hacía que las conversaciones se detuvieran cuando él hablaba. Y de alguna manera, entre todas las chicas de esa fiesta, él eligió acercarse a ella. No pareces el tipo de chica que disfruta estas cosas, le dijo como primera frase. Y tenía razón. Hablaron durante horas. Él le contó sobre su trabajo en una empresa de marketing, sus sueños de emprender, sus planes ambiciosos. La escuchó con una intensidad que Sofía nunca había experimentado. Le hizo preguntas sobre sus estudios de diseño gráfico, sobre sus pasiones, sobre sus miedos. La hizo sentir vista, realmente vista. Al final de la noche, cuando le pidió su número, Sofía sintió que algo extraordinario acababa de comenzar. Y no se equivocaba. Aunque no de la manera que imaginaba, las primeras semanas fueron un torbellino. Marcos la llamaba todos los días, la llevaba a restaurantes que ella nunca podría pagar, le enviaba flores a su residencia universitaria. Sus compañeras de cuarto suspiraban envidiosas. Encontraste al indicado, le decían. Y Sofía lo creía. Se sentía la mujer más afortunada del mundo. A los 2 meses, Marcos le propuso que se mudaran juntos. ¿Por qué esperar? Argumentaba, cuando sabes, simplemente sabe, y yo sé que eres la mujer de mi vida. Sofía dudó apenas un segundo antes de decir que sí. Sus padres expresaron preocupación por la velocidad de todo, pero ella los tranquilizó. Es amor verdadero, les aseguró. Ustedes no lo entienden porque son de otra generación. 3 meses después de conocerse, Sofía empacó sus cosas y se mudó al apartamento de Marcos. Un lindo lugar en el centro de la ciudad, con ventanas grandes y mucha luz. Un lugar que pronto se convertiría en su prisión, aunque aún faltaban años para que ella pudiera verlo.
Al principio, fueron comentarios tan pequeños que Sofía los descartaba como insignificantes, pero si hubiera prestado atención, habría notado el patrón. El patrón que todas las víctimas eventualmente reconocen, pero siempre demasiado tarde. Ese vestido te queda un poco ajustado, ¿no crees? Digo, te ves hermosa, pero no quiero que otros hombres te vean de esa manera. Eres mía, lo decía con una sonrisa, con tono juguetón, pero había algo en sus ojos que no coincidía con el tono. ¿Sofía se cambiaba de ropa? ¿Realmente vas a salir con tus amigas otra vez? ¿Las viste la semana pasada? Pensé que querrías pasar tiempo conmigo. ¿Ya no soy suficiente para ti? Y ahí estaba la culpa, servida con la perfección de alguien que había dominado ese arte. Sofía cancelaba los planes. Tu familia te llama demasiado. Es como si no confiaran en que pueda cuidarte. Es ofensivo. En realidad, yo nunca les haría eso a mis padres. Y poco a poco, las llamadas de Sofía a su familia se espaciaron, a los comentarios sobre su apariencia se volvieron más frecuentes. ¿Te maquillaste? ¿Para quién? ¿Para mí? ¿O para impresionar a alguien más? O sin maquillaje, te ves más natural. Mas tú, mejor no uses tanto. Sofía comenzó a salir sin maquillaje, con ropa más holgada, con el cabello simplemente recogido en 6 meses después de mudarse juntos. Sofía se dio cuenta de que no había visto a Laura en semanas, su mejor amiga desde la secundaria. Cuando finalmente se encontraron para un café, Laura la confrontó suavemente ante «Te estás alejando. Casi nunca contestas mis mensajes. ¿Estás bien? ¿Estás bien?». Sofía se defendió. Estoy feliz. Estoy enamorada. Solo quiero pasar tiempo con Marcos, porque nadie puede entenderlo. Laura intentó una vez más. Sofía, te conozco desde que teníamos 13 años. Nunca fuiste así. Te estás perdiendo. Pero Sofía no quiso escuchar. Esa fue la última vez que vio a Laura durante los siguientes 3 años. El primer año juntos terminó con Sofía viviendo en un mundo cada vez más pequeño. Sus salidas se limitaban a lugares que Marcos aprobaba, usualmente con el presente. Sus amigas dejaron de invitarla porque siempre decía que no. Su familia comenzó a parecer invasiva porque Marcos constantemente comentaba sobre lo controladoras que eran, y ella, sin darse cuenta de la ironía, empezó a vivir en un mundo donde solo existían ellos dos. Exactamente como él había planeado a los 2 años de relación, Marcos controlaba absolutamente todo en la vida de Sofía, pero lo hacía con tal sutileza que ella no lo reconocía como control. Lo veía como protección, como amor, como preocupación genuina. Él revisaba su teléfono por casualidad cada vez que ella iba al baño o a la cocina. Al principio, cuando ella protestó, él respondió dolido. ¿Tienes algo que esconder? Pensé que las parejas que se aman no tienen secretos. Mi teléfono está abierto para ti también. Así que Sofía le dio sus contraseñas. De todo. Email, redes sociales, teléfono, cuenta bancaria. Para estar más conectados, decía él a Marcos, decidía qué ropa debía usar cada mañana. Déjame ayudarte a elegir. Conozco mejor tu cuerpo que tú misma. Sé que te favorece. Sofía, que había estudiado diseño y tenía un gusto impecable para la estética, comenzó a dudar de sus propias elecciones. Se miraba al espejo y solo veía lo que Marcos señalaba en esas caderas. Se notan mucho con ese pantalón, o ese color te hace ver enferma. El trabajo fue el siguiente en caer. Sofía trabajaba como diseñadora gráfica Junior en una pequeña agencia. Le apasionaba, pero Marcos comenzó una campaña sutil pero efectiva para que lo dejara. Te veo tan estresada cuando llegas a casa. No necesitamos el dinero. Yo gano suficiente para los dos. ¿Por qué te torturas así? Cuando Sofía insistía en que amaba su trabajo, él cambiaba de táctica. En tu jefe te mira raro. No me gusta cómo te habla. ¿Qué tipo de hombre hace trabajar tanto a una mujer? Después de meses de presión constante, de peleas que duraban días, de silencios castigadores que la dejaban emocionalmente exhausta, Sofía renunció. Marcos celebró, llevándola a cenar. Ahora podrás descansar. Yo te cuido. Siempre te cuidaré. Y ella, agotada de luchar, se dejó caer en sus brazos, a lo que Sofía no entendía.
Entonces era que estaba entregando su independencia pieza por pieza, sin trabajo, sin ingresos propios, sin contacto regular con amigos o familia, sin vida fuera de Marcos. Se estaba convirtiendo en completamente dependiente de él, financieramente, emocionalmente, y esa era exactamente la posición en la que él la quería a la primera vez que Marcos realmente gritó. Sofía pensó que el mundo se terminaba. Habían tenido desacuerdos antes, por supuesto, pero siempre resueltos con su encanto o con esos silencios fríos que duraban días. Pero esto era diferente. Esto era furia sin filtro, fue por algo ridículamente insignificante. Sofía había ido al supermercado y olvidó comprar su marca favorita de cerveza. Había una promoción en otra marca, y ella, tratando de ser económica, la compró en su lugar. Cuando Marcos llegó del trabajo y abrió el refrigerador, el silencio fue ensordecedor. ¿Qué es esto?, preguntó con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Cerveza. Cerveza. Había una oferta y pensé, ¿qué? ¿Pensaste? La interrumpió. Y entonces comenzó. Los gritos llenaron el apartamento como un huracán destructivo. ¡Inútil! Inútil. Eres completamente inútil. Una sola cosa te pedí. Una sola cosa. ¿Y ni siquiera eso puedes hacer bien? ¿Para qué sirves? ¿Para qué demonios te mantengo si no puedes hacer ni lo más básico? Sofía se quedó paralizada, presionada contra la pared de la cocina. Las lágrimas caían por su rostro pero no hacían sonido. Había aprendido, sin saber cuándo, a llorar en silencio. Marcos continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos. Cada insulto era un golpe. Estúpida, desconsiderada, egoísta, no vales nada. Cuando finalmente se quedó sin palabras, salió del apartamento azotando la puerta. Sofía se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío de la cocina, abrazando sus rodillas, tratando de entender qué había pasado. ¿Realmente era tan terrible? ¿Era solo cerveza? Marcos regresó 3 horas después, con un ramo de rosas. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. Se arrodilló frente a ella. Perdóname. Perdóname. Por favor, perdóname. No sé qué me pasó. Tuve un día terrible en el trabajo y lo pagué contigo, y eso no estuvo bien. Tú eres lo mejor de mi vida. No puedo perderte. Por favor, dime que me perdonas en Sofía, quien había pasado esas 3 horas convenciéndose a sí misma de que tal vez sí había sido desconsiderada, que tal vez debería haber comprado la cerveza correcta, que tal vez ella era el problema. Lo perdonó, lo abrazó. Le creyó cuando dijo que nunca volvería a pasar, Anne, pero claro que volvió a pasar. Porque siempre vuelve a pasar. Anne, lo que Sofía no sabía es que acababa de entrar en el ciclo clásico del abuso. Tensión, explosión, reconciliación, luna de miel, un ciclo que se repetiría cientos de veces durante los siguientes 8 años, cada vez volviéndose más peligroso, más destructivo, más imposible de escapar en esa noche. Acostada junto a Marcos, quien dormía pacíficamente después de hacer el amor su forma de compensarla, Sofía miraba el techo y se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse segura. No sabía entonces que la seguridad era algo que no sentiría durante muchos años. Después de cada explosión, venía la calma. Después de cada tormenta, el sol. Después de cada insulto, las flores. Marcos se transformaba en el hombre del que Sofía se había enamorado. Atento, cariñoso, considerado. La llevaba a cenar a restaurantes caros. Le compraba regalos extravagantes que no podían pagar. Le susurraba promesas dulces al oído mientras hacían el amor. Eres mi mundo entero, le decía. No sé qué haría sin ti. Perdóname por ser tan estúpido a veces. Me vuelves loco de amor y no sé controlarme. Y Sofía sentía alivio, esperanza. Esta vez será diferente, se decía. Aprendió la lección. Las cosas van a mejorar, Anne. Pero el ciclo siempre se repetía. La fase de tensión comenzaba gradualmente. Marcos se volvía irritable por cosas pequeñas. Su mandíbula se tensaba cuando Sofía hablaba. Respondía con monosílabos. El ambiente en el apartamento se volvía denso, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad, esperando descargar a Sofía. Aprendió a leer las señales. Caminaba sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra,
cada acción. ¿Debería preguntarle sobre su día o eso lo molestaría? ¿Preparo su comida favorita o pensará que trato de manipularlo? ¿Le sonrío o pensará que estoy falsa? La ansiedad se convirtió en su estado normal y luego venía la explosión. A veces por cerveza, a veces porque la cena no estaba lista exactamente cuando él llegaba, a veces porque Sofía había reído demasiado fuerte viendo televisión, a veces sin razón aparente, solo porque él necesitaba descargar, y ella era el blanco más conveniente. Los insultos se volvieron más creativos, más hirientes. Eres una carga, nadie más te querría. Tus padres se avergonzarían si supieran en qué te has convertido. Eres fea cuando lloras, hacían patética. Después, la reconciliación, las lágrimas de cocodrilo, las disculpas elaboradas. Mi amor, no lo merecías. Estoy bajo mucho estrés. Pero eso no es excusa. Voy a cambiar, te lo prometo. Haré terapia si quieres. Lo que sea. Lo que sea. No me dejes. Prefiero morir antes que perderte, Ann. Y finalmente, la luna de miel. Días o semanas de paz relativa, de ternura, de recordatorios de por qué se había enamorado de él. Este es el verdadero Marcos, pensaba Sofía. El otro es solo el estrés, las presiones externas. Si puedo ser mejor novia, si puedo evitar provocarlo, todo estará bien, Ann, pero cada ciclo era más corto que el anterior. Al principio, las fases de luna de miel duraban meses, luego semanas, luego días. Al cuarto año, Sofía nunca sabía si despertaría junto al Marcos tierno o al monstruo. La impredecibilidad la estaba destruyendo más que el abuso mismo. Y lo peor era que Sofía había comenzado a normalizar todo. Sus expectativas de lo que era una relación normal se habían distorsionado tanto que ya no recordaba cómo era la paz real. Los gritos eran solo discusiones de pareja. Los insultos eran palabras dichas en el calor del momento. El control era amor protector. Ann había perdido completamente el norte de su propia realidad a los 5 años. Sofía había perdido contacto con casi todos los que alguna vez había amado. Su familia vivía en otra ciudad, a 4 horas de distancia. Las visitas, que al principio eran mensuales, se habían espaciado tanto que ahora solo ocurrían en Navidad y quizás un cumpleaños. Y siempre con Marcos presente, las llamadas telefónicas. Con su madre se habían vuelto tensas e incómodas. Sofía medía cada palabra, consciente de que Marcos escuchaba desde la otra habitación o pretendía que no escuchaba, lo cual era peor. ¿Cómo estás, hija?, preguntaba su madre con esa preocupación que solo las madres tienen. Bien. ¿Mamá? Todo está bien, mentía Sofía. Con una voz que sonaba hueca incluso a sus propios oídos, su madre intentó visitarla sin previo aviso una vez. Marcos armó tal escena, después de que se fue sobre lo invasiva y controladora que era su familia, que Sofía tuvo que pedirle a su madre que no volviera a hacerlo. La decepción en la voz de su madre durante esa llamada telefónica casi rompe a Sofía casi, pero ya estaba demasiado. Entrenada en la supresión, a sus amigas habían dejado de insistir hace tiempo. Laura, su mejor amiga, hizo un último intento al 3er año. Apareció en el apartamento con determinación en los ojos. Sofía, necesitamos hablar. A solas. Marcos intervino inmediatamente con esa sonrisa encantadora que usaba para los externos. Ann, claro. Laura, solo que Sofía y yo no tenemos secretos el uno del otro. ¿Verdad, amor? La presión en el hombro de Sofía decía todo lo que sus palabras no. Ann, Laura intentó hablar a pesar de todo. Ann, Sofía, no eres la misma. Estás pálida. Has perdido peso. Nunca sonríes realmente. Todos estamos preocupados. Por favor, solo dime que estás bien. ¿Y Sofía?, sintiendo los ojos de Marcos clavados en ella, respondió con una voz que no reconocía como propia. Estoy perfectamente bien, Laura, mejor que nunca. Tal vez si estuvieras tan feliz en tu relación como yo en la mía, no tendrías tiempo de preocuparte por cosas inventadas. Laura se fue llorando y nunca volvió. Sofía lloró durante horas después, pero en silencio. Siempre en silencio, con una almohada presionada contra su cara para que Marcos, quien fingía ver televisión, no la escuchara. En su vida profesional era ahora un recuerdo lejano.
casi como si hubiera pertenecido a otra persona. A veces, de noche, cuando no podía dormir, scrolleaba por LinkedIn y veía a sus antiguos compañeros progresando en sus carreras. Nuevos puestos, proyectos emocionantes en premios en Terieli, y ella estaba aquí sin trabajo, sin ingresos, sin propósito, más allá de mantener a Marcos feliz. Marcos era su mundo completo, ahora, su única fuente de interacción humana significativa. Él decidía que veían en televisión noticias y deportes, nunca los programas que a ella le gustaba, que comían sus preferencias siempre primero. Cuando salían, raramente. ¿Con quién hablaban? Eri. A donde iban a el supermercado, siempre juntos, y lo más aterrador para Sofía era que ya no recordaba cómo había sido su vida antes de él. ¿Realmente había sido esa chica risueña que salía con amigas los viernes? ¿Esa estudiante apasionada que soñaba con tener su propia agencia de diseño? ¿Esa hija que llamaba a sus padres cada 3 días solo para charlar? Esa Sofía parecía un personaje de una película que había visto hace mucho tiempo, irreal, inalcanzable e imposible, vivía en una isla desierta, excepto que la isla era un apartamento en medio de una ciudad bulliciosa, y el océano que la separaba del mundo era Marcos. El primer golpe llegó en el año 7. Un martes por la tarde, durante una discusión sobre dinero. Sofía había atendido una llamada del banco sobre un sobregiro en la cuenta. Marcos se había excedido en sus gastos. Otra vez, bebidas con sus colegas, un reloj nuevo que necesitaba para la imagen profesional. Cuando ella mencionó suavemente que tal vez deberían ser más cuidadosos con los gastos, él explotó. ¿Me estás diciendo cómo manejar mi dinero? ¿El dinero que yo gano mientras tú te quedas aquí todo el día sin hacer nada útil? Los gritos eran familiares. Pero entonces Marcos hizo algo nuevo. Dio 3 pasos hacia ella, y antes de que Sofía pudiera procesar lo que estaba pasando, su mano conectó con su mejilla con un sonido seco que pareció llenar todo el apartamento. El tiempo se detuvo. Sofía sintió el ardor propagándose por su rostro como fuego. El shock en su corazón era más intenso que el dolor físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el golpe, sino por la comprensión de que acababan de cruzar una línea que nunca se puede descruzar. Marcos se congeló también, mirando su propia mano como si perteneciera a un extraño. Luego comenzaron las lágrimas reales esta vez, no las manufacturadas de las reconciliaciones anteriores. Se dejó caer de rodillas. Dios, Sofía, ¿qué hice? Bebé, lo siento tanto. Nunca quise, tú me provocaste. Me presionaste sobre el dinero cuando sabes cuánto estrés tengo en el trabajo. Si no hubieras insistido tanto, yo no pero no importa. No es excusa. Perdóname. Por favor, perdóname. Y ahí estaba la manipulación perfecta. El llanto sincero mezclado con la transferencia de culpa. Tú me provocaste. 4 palabras que plantaron una semilla venenosa en la mente de Sofía. Tal vez fue su culpa si no hubiera mencionado el dinero, si hubiera sido más cuidadosa con cómo lo dijo, si hubiera esperado a que él estuviera de mejor humor. Tal vez tenía razón, pensó Sofía mientras presionaba una bolsa de hielo contra su mejilla hinchada esa noche. Tal vez lo provoqué. Sé que es sensible sobre el trabajo. Debía haber sido más considerada. Comenzó a creer que si ella era mejor novia, más comprensiva, más cuidadosa, más perfecta, entonces él no perdería el control. El abuso se convirtió en algo que ella podía prevenir si solo se esforzaba más. El segundo golpe llegó 3 meses después, luego 2 meses. Luego 1 mes. La frecuencia aumentaba. Y con cada golpe, con cada empujón, con cada vez que él le empujaba contra la pared o le apretaba el brazo tan fuerte que dejaba marcas. La historia era la misma. Me provocaste. Si no hubieras, entonces yo no habría. Sofía se volvió experta en cubrir moretones. Mangas largas incluso en verano. Maquillaje estratégicamente aplicado. Historias bien ensayadas sobre puertas que no vio. Esquinas contra las que chocó.
su propia torpeza natural. Lo más aterrador no eran los golpes en sí, era lo que venía después a la normalización. La primera vez, Sofía estuvo en shock durante días. La 10ª vez, ya estaba planeando qué decir si alguien preguntaba. La 20ª vez, ya ni siquiera lloraba. Solo esperaba que pasaran. Se había convertido en una experta en sobrevivencia. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y Sofía había olvidado la diferencia a los 8 años. Sofía era una sombra de quien había sido. Mirarse al espejo se había convertido en un acto de valentía que rara vez realizaba. Cuando lo hacía, no reconocía a la mujer que la miraba de vuelta. Había ganado peso por la ansiedad y la depresión. Comía compulsivamente cuando Marcos no estaba, buscando consuelo en la comida que no encontraba en ningún otro lugar. Luego, se odiaba por ello, especialmente cuando Marcos comentaba sobre su cuerpo. «Te estás descuidando», decía. «Cuando te conocí, eras tan hermosa. Tal vez deberías intentar un poco más». Había perdido la chispa en sus ojos, esos ojos que alguna vez brillaron con pasión por el diseño, con amor por la vida, ahora estaban apagados, muertos como ventanas a una casa abandonada. Usaba mangas largas incluso en pleno verano. Pantalones largos siempre, bufandas estratégicamente colocadas, un moretón en el brazo, una marca en la muñeca, un raspón en el cuello. Su cuerpo era un mapa de guerra, y ella era tanto el campo de batalla como el soldado caído. Había desarrollado insomnio severo. Las noches eran un tormento especial. Acostada junto a Marcus, quien dormía pacíficamente como si no tuviera nada de qué preocuparse, Sofía miraba el techo durante horas. Contaba las grietas en el yeso, repasaba las interacciones del día, analizando cada palabra, cada expresión, tratando de identificar qué había hecho mal, cómo podía ser mejor. Mañana los ataques de pánico comenzaron en el año 6 y empeoraron progresivamente. Su corazón se aceleraba sin razón aparente. No podía respirar. El apartamento se sentía demasiado pequeño, las paredes cerrándose sobre ella, pero no podía decírselo a nadie. Marcos se burlaría en drama, diría. Siempre tan dramática. Buscando atención, había comenzado a disociarse. Durante las explosiones de Marcos, su mente simplemente se iba. Se paraba en la esquina de la habitación, observando su propio cuerpo siendo gritado, a veces golpeado, pero sin sentir realmente que era ella. Era una técnica de supervivencia que su cerebro había desarrollado para protegerla, pero significaba que estaba perdiendo pedazos de sí misma, de su realidad. A las cosas pequeñas le causaban terror desproporcionado. El sonido de las llaves de Marcos en la puerta hacía que su estómago se apretara. El tono de su voz al teléfono. Cuando llegaba a casa le decía exactamente qué tipo de noche sería. Una puerta cerrándose con fuerza la hacía encogerse. Vivía en estado constante de hipervigilancia, agotada pero incapaz de relajarse jamás. Pero lo peor, lo absolutamente peor, no eran las marcas físicas. Esas eventualmente sanaban. Eran las marcas invisibles, las que nadie podía ver pero que eran más profundas que cualquier moretón. Ya no confiaba en su propio juicio sobre nada. ¿Está bien que use este vestido? No sé, ¿debería agregar sal a esta comida? No sé, ¿qué quiero ver en televisión? No sé cómo me siento sobre esto. No sé. Marcos había logrado lo que todo abusador eventualmente logran: destruir la autopercepción de su víctima, tan completamente que ella ya no existe como individuo, solo como extensión de él. Su voluntad era la voluntad de Sofía, sus preferencias eran sus preferencias, su realidad en Sofía había desaparecido. Solo quedaba el cascarón, yendo por los movimientos de existir, pero Sofía había desaparecido. Solo quedaba el cascarón, yendo por los movimientos de existir, pero sin vivir realmente. Se levantaba, limpiaba, cocinaba, esperaba. Esperaba a que Marcos llegara. Esperaba saber qué humor traería. Esperaba que terminara el día sin incidentes. Esperaban, aunque ya no sabía para qué. Ana había perdido la capacidad de imaginar un futuro diferente. Cuando intentaba visualizar su vida en 5 años, en 10 años, solo veía más de lo mismo. Esta jaula, estas paredes, este hombre, este dolor, para siempre.
Para siempre. La palabra siempre se había convertido en la más aterradora del idioma en sus pensamientos. A veces tomaban rumbos oscuros. ¿Y si simplemente desapareciera? Pensaba mientras lavaba platos. ¿Y si un día no despertara? Pensaba acostada en la oscuridad. No eran exactamente pensamientos suicidas, más bien un anhelo profundo de simplemente no estar, de no sentir más, de no cargar más con el peso imposible de mantener a Marcos feliz. Una tarea que descubría cada día era más imposible, porque esa era la verdad final, no importaba qué hiciera. Nunca era suficiente. Podía ser perfecta durante semanas y él encontraría algo. La casa no estaba lo suficientemente limpia. La comida estaba muy salada. Ann hablaba muy poco. Hablaba demasiado. Sonreía cuando debía estar seria. Estaba seria cuando debía sonreír. Las reglas cambiaban constantemente, diseñadas para que nunca pudiera ganar Ann Marcos. Había logrado lo que se propuso. Desde el principio Ann, una pareja completamente dependiente, sin recursos para irse, sin red de apoyo que la rescatara, sin suficiente autoestima para siquiera imaginar que merecía algo mejor. Había construido la prisión perfecta, y lo más brillante de su diseño era que Sofía misma era el guardián más efectivo, porque incluso si la puerta estuviera abierta, ella ya no creía que pudiera sobrevivir afuera. Nadie más me querría, se repetía, haciendo eco de las palabras de Marcos. Soy afortunada de tenerlo. Sin él, estaría sola. Sin él, no soy nadie. Esta era la muerte en vida, en respirar sin vivir, existir sin propósito, moverse sin dirección. Sofía, a los 28 años, se sentía como si tuviera 100, exhausta hasta los huesos, no del trabajo físico, sino del trabajo emocional, imposible de mantener a raya a un monstruo que vivía en su propia casa, que dormía en su cama, que juraba amarla mientras la destruía sistemáticamente. Pero en algún lugar, muy profundo, tan enterrado que ella misma no sabía que existía, había una chispa minúscula de la verdadera Sofía, esperando, resistiendo, negándose a morir completamente. Esa chispa sería eventualmente su salvación, pero aún faltaban 2 años de oscuridad antes de que pudiera verla. Fue un martes ordinario del año 9. Sofía estaba en el supermercado, comprando la lista exacta que Marcos le había dado esa mañana. Cada ítem especificado con precisión. La marca correcta, el tamaño correcto, el precio correcto. Ella caminaba por los pasillos como un autómata, verificando la lista compulsivamente. Aterrorizada de cometer un error, estaba en el pasillo de cereales cuando una niña pequeña, de quizás 4 años, chocó con sus piernas corriendo. Sofía casi dejó caer su canasta. La niña se congeló instantáneamente, sus ojos grandes, llenándose de lágrimas de terror. «Lo siento, lo siento, lo siento», repetía la niña con una voz tan pequeña que apenas era audible. A la madre apareció inmediatamente, con pánico genuino en los ojos. Perdón muchísimo», decía mientras agarraba a la niña del brazo con más fuerza de la necesaria. La niña se encogió. La madre continuó disculpándose profusamente, su voz temblando. Mirando alrededor como si esperara que alguien las castigara, Sofía las observó alejarse rápidamente. La forma en que la niña caminaba pegada a su madre, sus hombros tensos, la forma en que la madre miraba constantemente su teléfono, como calculando algo, la forma en que ambas parecían estar yendo, incluso mientras caminaban, normalmente por un supermercado, y entonces golpeó a Sofía como un rayo. Se vio a sí misma en ese espejo. Esa era ella, esa madre aterrorizada, esa niña que se disculpaba por existir, esa dinámica de miedo constante, de caminar sobre vidrio, de terror de cometer el más mínimo error. Sofía tuvo que apoyarse contra el estante de cereales, porque sus piernas dejaron de sostenerla. Su respiración se volvió superficial. El supermercado comenzó a dar vueltas, y por primera vez en 9 años, la niebla en su mente se levantó lo suficiente para ver claramente. Esto es abuso, pensó, la palabra que nunca se había permitido usar. Estoy siendo abusada. Vivo con un abusador. No es amor. Nunca fue amor. Es control. ¿Es violencia?
Es abuso. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerla. Estaba llorando en medio del supermercado, aferrándose a un estante, mientras años de negación se rompían como un dique. Todo lo que había racionalizado, justificado, minimizado, normalizado, súbitamente se reveló por lo que era un abuso sistemático diseñado para destruirla. Él me golpea, pensó, probando las palabras en su mente. Me insulta, me controla, me aisló de todos. Me quitó mi trabajo, mi dinero, mi vida, y yo se lo permití. Dios mío, yo se lo permití. A la culpa amenazó con abrumarla, pero entonces recordó algo que había leído años atrás, en otra vida. El abuso es como la rana en agua hirviendo. Si la pones en agua caliente, salta, pero si la pones en agua fría y la calientas lentamente, se queda hasta que muere. Ella era esa rana. Marcos había calentado el agua, tan gradualmente que nunca había notado que se estaba cocinando viva. Una empleada del supermercado se acercó preocupada. «Está bien, señora. Necesita ayuda». Sofía quiso gritar. «Sí, necesito ayuda. He necesitado ayuda durante 9 años y nadie me vio». Pero en cambio, con años de entrenamiento en ocultar la verdad, secó sus lágrimas y dijo: «Estoy bien, solo un mal día». Gracias terminó sus compras en piloto automático, verificando obsesivamente la lista, pero algo fundamental había cambiado. Había visto la verdad. Y una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. No puedes volver a la ignorancia voluntaria. No puedes seguir fingiendo que esto es normal, que esto es amor, que esto es lo que mereces en el camino a casa. Sofía lloró tanto que tuvo que detenerse 2 veces, no de tristeza solamente, sino de rabia. Rabia por los años perdidos. Rabia por la Sofía que había sido y que fue asesinada lentamente. Rabia por las oportunidades desperdiciadas. Rabia por el silencio que había mantenido. Rabia por cada vez que eligió creerle a él en lugar de creer en sí misma. Pero debajo de la rabia había algo más. Algo que no había sentido en años. Era pequeño, frágil, apenas un susurro, pero estaba ahí en era esperanza. Por primera vez en casi una década, Sofía consideró la posibilidad de que su vida podría ser diferente. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero el simple hecho de poder imaginar una vida sin Marcos, sin miedo, sin dolor constante, eso era algo cuando llegó a casa. Marcos la esperaba con esa expresión que ella conocía muy bien. «Tardaste demasiado», dijo. En el pasado, esas palabras habrían desencadenado pánico inmediato. Disculpas atropelladas, explicaciones desesperadas, pero hoy, Sofía simplemente dijo: «Había fila en el supermercado», y comenzó a guardar las compras. Marcos notó algo diferente en su tono. «¿Qué te pasa?», preguntó con suspicacia. «Nada», respondió Sofía. «Absolutamente nada». Pero era mentira. Todo había cambiado. Ella había despertado. Y una vez que despiertas del abuso, no puedes volver a dormir. Sofía sabía que no podía simplemente irse. Había escuchado las historias, conocía las estadísticas. El momento más peligroso para una mujer en una relación abusiva es cuando decide dejarla. Ese es el momento en que el abusador pierde el control y puede escalar a violencia extrema, incluso letal. El 75% de los homicidios domésticos ocurren cuando la víctima intenta irse. Inmediatamente después esos números la aterrorizaban, pero también la hacían más determinada. No había sobrevivido 9 años para morir ahora. Necesitaba un plan silencioso, meticuloso, perfecto. No podía permitirse errores. Comenzó pequeño. Cada vez que iba de compras pedía un poco de dinero extra en efectivo. Para emergencias, decía, y Marcos, controlador como era, aún le daba pequeñas cantidades. $5 aquí, 10 allá. Lo escondía en un lugar que él nunca revisaría, dentro de una caja de tampones en el fondo del armario del baño. En 3 meses había ahorrado $300. No era mucho, pero era un comienzo. Recuperó contacto con su hermana Teresa. Fue arriesgado y requirió una planificación cuidadosa.
Marcos revisaba su teléfono regularmente, así que Sofía no podía llamar o enviar mensajes. En cambio, creó una cuenta de email nueva usando la computadora de la biblioteca pública. Durante las pocas horas que Marcos le permitía salir a hacer mandados, el primer email a Teresa fue breve en Soy. Yo necesito tu ayuda, pero Marcos no puede saberlo. Por favor, responde solo a este email. No me llames. No vengas a visitarme, solo escríbeme aquí. Envió el mensaje con manos temblorosas. Teresa respondió en cuestión de horas. He estado esperando este mensaje durante años. Dime qué necesitas. Estoy aquí. Te amo. Haré lo que sea necesario. Sofía lloró leyendo esas palabras en la pantalla de la biblioteca. No estaba sola. Nunca había estado sola. Solo había estado aislada. Había una diferencia. Durante los siguientes meses, Sofía y Teresa intercambiaron emails cuidadosamente. Sofía aprendió sobre refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica, sobre órdenes de restricción, sobre sus derechos legales. Teresa investigó todo, consultó con abogados, preparó un plan de escape. Sofía comenzó a documentar todo. Tomaba fotos de sus moretones con el pretexto de selfies, que inmediatamente borraba, pero que antes enviaba al email secreto. Escribía diarios detallados de cada incidente, cada amenaza, cada golpe. Fechas, horas, detalles específicos. Sabía que podría necesitar evidencia. Recuperó sus documentos importantes, su acta de nacimiento, su identificación, su título universitario, todo lo que Marcos guardaba por seguridad en su caja fuerte. Averiguó la combinación observándolo obsesivamente durante semanas. Una noche, cuando él estaba profundamente dormido, después de beber, abrió la caja fuerte con manos temblorosas y tomó fotografías de todo con su teléfono. Luego las envió por email y las borró. No podía llevarse los originales todavía, pero al menos tenía copias. Investigó en la biblioteca sobre patrones de abuso, sobre trauma, sobre recuperación. Por primera vez entendió que no estaba loca, que sus reacciones eran normales para alguien en sus circunstancias. Aprendió términos como gaslighting, trauma bond, síndrome de Estocolmo doméstico. Cada artículo que leía era como un puzzle que finalmente cobraba sentido. Planeó su escape para cuando Marcos tuviera un viaje de negocios. Venía uno en 3 meses. 2 días fuera de la ciudad. Sería su única ventana. Teresa ya había acordado conducir 5 horas para recogerla. Había un refugio a 3 horas en la dirección opuesta que tenía espacio. Todo estaba coordinado. Pero los 3 meses más largos de su vida aún debían transcurrir. Y durante ese tiempo, Sofía tuvo que ser la actriz más convincente del mundo. Tuvo que ser la novia complaciente, asustada, controlada que Marcos esperaba. No podía dar ni una pista de que algo había cambiado. Cualquier sospecha de su parte podría resultar fatal. Hubo momentos en que casi se quiebra. Cuando él la golpeó por olvidar comprar leche, quiso gritar: «Me voy, ya no puedes lastimarme más». Cuando la insultó frente al espejo, hasta que ella sollozó. Quiso decirle que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no funcionaría más. Cuando la aisló durante días con el tratamiento del silencio como castigo. Quiso reír porque pronto el silencio sería permanente y sería su elección, pero se mantuvo firme. Cada día marcaba una décima menta L en su calendario interior. Un día menos, se decía, un día más cerca de la libertad. El silencio que antes la aprisionaba, ahora se convirtió en su aliado. Guardaba sus secretos, sus planes, su despertar. El silencio era su arma. Y ella finalmente había aprendido a usarla. Antes de la partida programada, Sofía apenas durmió. Repasó el plan 1000 veces en su mente. ¿Había olvidado algo? ¿Había dejado alguna pista? ¿Marcos sospechaba algo? Su maleta pequeña estaba empacada y escondida en el fondo del armario, detrás de cajas viejas que él nunca revisaba. Sus documentos estaban listos. Teresa estaba esperando su llamada. Solo faltaba un día más. Solo 24 horas más en esta prisión. 24 horas más siendo golpeada, insultada, controlada. Pero luego libertada. La palabra sonaba extraña,
casi imposible, pero estaba tan cerca que Sofía casi podía tocarla. El día llegó. Marcos se fue a las 6 de la mañana para tomar su vuelo. Sofía esperó hasta las 7, solo para estar segura, luego esperó otra hora, paralizada por el miedo. ¿Y si regresa? ¿Y si regresa? ¿Y si olvidó algo? ¿Y si esto es una trampa? A las 8:15, finalmente, se movió. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono cuando llamó a Teresa. «Estoy lista», susurró, aunque no había nadie en el apartamento para escucharla. Años de hablar en voz baja habían dejado su marca. «Salgo ahora», respondió Teresa. «¿Estaré ahí en 5 horas?» ¿Estás segura de que se fue? Su vuelo despegó hace 2 horas. Revisé el estatus en línea. Sofía había sido meticulosa, rastreando cada detalle del viaje de Marcos Sanglas. Siguientes 5 horas fueron las más largas de su vida. Empacó, desempacó, volvió a empacar. ¿Llevaba demasiado? ¿Muy poco? Tomó fotografías de cada habitación del apartamento, evidencian prueba de que estuvo aquí, de que esto fue real, de que no estaba imaginando nada. Se miró al espejo por última vez. La mujer que la miraba de vuelta era un fantasma, pálida, delgada, ojerosa, con cicatrices visibles e invisibles. Pero en sus ojos había algo nuevo. Determinación and fuerza and supervivencia. Dejó una nota. Teresa le había aconsejado no hacerlo, pero Sofía necesitaba cerrar este capítulo con sus propias palabras. Fue breve and me voy. No me busques. No me contactes. Esta relación terminó. No hay vuelta atrás. Sofía, no explicaciones. No disculpas. No justificaciones, solo la verdad simple y directa. Parte de ella quería escribir más, quería que él entendiera el daño que había causado, pero sabía que sería inútil. Los abusadores nunca aceptan responsabilidad, siempre es culpa de la víctima. Siempre en el timbre sonó a la 1 de la tarde. En punto, Teresa Sofía agarró su maleta y corrió hacia la puerta. Sus piernas apenas la sostenían. Abrió y ahí estaba su hermana. Mayo era por 5 años, pero en ese momento parecía una salvadora enviada del cielo. «Vámonos», dijo Teresa, sin abrazos, sin lágrimas. Sabía que cada segundo contaba. Tomó la maleta de Sofía y corrieron hacia el auto estacionado. Ilegalmente, en doble fila, Sofía cerró la puerta del apartamento por última vez. El sonido del seguro encajando fue el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. «Libre», pensó. Finalmente libre, pero cuando se sentó en el auto de Teresa y comenzaron a alejarse, el pánico la golpeó como una ola. ¿Y si se entera? ¿Y si nos encuentra? ¿Y si me obliga a volver? Su respiración se aceleró. Un ataque de pánico en toda regla. Teresa condujo con una mano y sostuvo la mano de Sofía con la otra. «Respira, hermanita, respira. Estás a salvo, te tengo. No vamos a permitir que te lastime nunca más». Sofía lloró durante la primera hora del viaje. Sollozos profundos, desgarradores, que parecían salir desde algún lugar primitivo de su ser. Años de lágrimas reprimidas, finalmente encontrando su salida. «Lo siento», seguía diciendo entre sollozos. «Lo siento mucho, ¿por qué te disculpas?», preguntó Teresa. «Por todo, por dejarte afuera, por no escucharte cuando trataste de advertirme, por perder tanto tiempo, por ser tan estúpida». Teresa se detuvo en el arcén de la carretera y giró hacia Sofía. «Escúchame bien. Escúchame bien. Nada de esto fue tu culpa. ¿Me oyes? Nada en él es el abusador. Tú eres la superviviente. No te disculpes por sobrevivir». Esas palabras rompieron algo en Sofía. «Superviviente», repitió. «No víctima, superviviente». Le gustaba el sonido de eso. Continuaron el viaje. Con cada kilómetro que se alejaban de la ciudad, Sofía sentía el peso en su pecho aligerarse un poco. Todavía tenía miedo, todavía se sentía culpable, todavía extrañaba absurdamente la familiaridad del abuso. Pero por primera vez en 9 años, también sentía algo más, sentía esperanza. Sofía pensó que lo más difícil sería tomar la decisión de irse. Estaba equivocada. Los 6 meses después de dejar a Marcos fueron los más aterradores, confusos y dolorosos de toda su vida.
El teléfono comenzó a sonar a las 8 de la noche del día que se fue. Marcos había regresado temprano de su viaje. 50 llamadas esa primera noche. Luego 100 mensajes. Alternaban entre súplicas desesperadas y amenazas violentas de formas que hacían que Sofía temblara, incluso estando a cientos de kilómetros de distancia. Bebé, por favor en Hablemos puedo cambiar. Haré terapia. Lo que quieras. Lo que quieras. Solo vuelve a casa. Te extraño tanto. No puedo vivir sin ti. 5 minutos después, Pera, desagradecida. Después de todo lo que hice por ti, te encontraré. Y cuando lo haga, te arrepentirás de haber nacido. Sofía bloqueó su número, pero él comenzó a llamar desde otros teléfonos. Desde teléfonos públicos, desde números de amigos. Teresa tuvo que cambiar el número de Sofía completamente, pero Marcos era persistente. Creó perfiles falsos en redes sociales para contactarla. Le enviaba emails desde cuentas nuevas, cada vez que ella bloqueaba una Han. La tercera semana, apareció en la casa de Teresa. Sofía estaba en la cocina cuando escuchó los golpes frenéticos en la puerta. Reconoció el patrón inmediatamente. Su cuerpo entró en modo de pánico antes de que su mente procesara lo que estaba pasando. Sofía, sé que estás ahí. Solo quiero hablar. 5 minutos, por favor. Por favor. Los gritos de Marcos atravesaban la puerta. Teresa llamó a la policía mientras mantenía a Sofía alejada de las ventanas. No salgas. No respondas. Nada. Sofía estaba temblando incontrolablemente, acurrucada en el piso del baño, cubriéndose los oídos pero aún escuchando cada palabra. Esto es tu culpa. Tú me hiciste así. Nunca te lastimé. Estás exagerando todo. Vuelve a casa ahora. ¡Pum! La policía llegó y se lo llevó, pero no lo arrestaron. Es un asunto civil, dijeron. Necesita una orden de restricción si no quiere que se acerque. Como si fuera tan simple en obtener la orden de restricción, requirió documentación extensiva. Sofía tuvo que pararse frente a un juez y relatar cada detalle humillante de su abuso. Las fotos de sus moretones proyectadas en una pantalla grande. Sus diarios de violencia leídos en voz alta. Los emails amenazantes de Marcos presentados como evidencia. Fue retraumatizante. Cada palabra era como revivir el abuso. Pero finalmente, después de 2 audiencias, obtuvo la orden. Marcos debía mantenerse al menos 500 metros de ella. No contacto de ningún tipo. Violaciones significarían arresto inmediato. Eso no lo detuvo completamente. Se volvió más sigiloso. Aparecía en lugares donde sabía que ella podría estar. El supermercado, cerca de la casa de Teresa, la biblioteca, el consultorio de su terapeuta. Nunca se acercaba. Solo quería que ella supiera que estaba ahí, vigilando, esperando. Sofía comenzó a tener pesadillas cada noche. Soñaba que Marcos la encontraba, que la obligaba a volver, que nadie la ayudaba mientras él la golpeaba. Despertaba gritando, sudando, sin poder respirar. Desarrolló agorafobia severa. No podía salir de la casa sin ataques de pánico. Cada coche oscuro era Marcos. Cada hombre de estatura similar era Marcos. Cada sombra, cada ruido, cada presencia inesperada desencadenaba su respuesta de lucha o huida. Pero lo más difícil de todo fue la batalla interna. Parte de Sofía, la parte que había sido condicionada durante 9 años, lo extrañaba. Extrañaba la familiaridad de la rutina, incluso si esa rutina incluía abuso. Extrañaba los momentos buenos, aunque fueran cada vez más raros. Su cerebro seguía produciendo las químicas del trauma bond. Esa conexión tóxica entre abusador y víctima que es más fuerte que muchas adicciones. Hubo noches en que agarraba el teléfono, lista para llamarlo. Tal vez exageré, tal vez no fue tan malo, tal vez puedo arreglarlo. Teresa tuvo que quitarle el teléfono más de una vez. Eso es el trauma hablando, no tú, lo superarás, pero necesitas tiempo. En la terapia se convirtió en su línea de vida. 2 veces por semana Sofía se sentaba frente a su terapeuta, doctora Carmen, y lentamente desenredaba los años de manipulación y gaslighting. Aprendió términos como estrés postraumático, hipervigilancia,
trauma complejo, entendió que sus reacciones eran completamente normales para alguien que había sobrevivido lo que ella sobrevivió. No estás loca, le repetía la doctora Carmen. Tu cerebro fue entrenado durante años a ver el abuso como amor. Va a tomar tiempo reentrenar esas vías neuronales. Pero lo lograrás. Cada día que pasas sin contacto con él, te vuelves más fuerte. Anne-Sofía quería creerle. Algunos días sí creía. Otros días, el peso de todo la aplastaba. La culpa por los años perdidos. La vergüenza de no haber visto las señales. El miedo de que nunca sería normal de nuevo. La extraña soledad de ser libre, pero no saber qué hacer con esa libertad. ¿Cuánto tiempo toma?, preguntó una vez en terapia. ¿Cuánto tiempo hasta que me sienta yo misma de nuevo? La doctora Carmen sonrió tristemente. No hay una línea de tiempo fija. Para algunos son meses, para otros años. Pero te prometo esto. Cada día es un paso hacia adelante, incluso los días que se sienten como retrocesos. Estás reconstruyendo una vida desde cero. Eso no sucede de la noche a la mañana, 6 meses después de irse. En una tarde lluviosa, mientras miraba por la ventana, Sofía se dio cuenta de algo. Había pasado todo el día sin pensar en Marcos ni una sola vez. Todo un día. Era la primera vez que sucedía. Anne lloró, pero esta vez no de miedo o tristeza, sino de alivio, de esperanza, de la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, iba a estar bien eventualmente al año de haberse ido. Sofía empezó a reconocerse frente al espejo. No era la Sofía de antes, la de sus 20 años llena de sueños y energía, pero tampoco era la sombra rota que había sido con Marcos. Era algo nuevo, alguien forjado en fuego, más fuerte en los lugares rotos. Había recuperado su peso saludable. Con la ayuda de un nutricionista y ejercicio gentil, su cuerpo comenzó a sanar. Sus manos ya no temblaban constantemente. Podía salir sola sin pánico paralizante. Aunque todavía llevaba gas pimienta y tenía a Teresa en marcación rápida en el regreso a los estudios, fue un punto de inflexión. Sofía se inscribió en cursos de diseño gráfico en línea primero, reconstruyendo habilidades que estaban oxidadas por años sin uso. Sus dedos en el teclado, creando, diseñando, sentían como magia. Esto era yo, pensaba. Esto es lo que me quitó Anne. Después de 6 meses de cursos en línea, se atrevió a inscribirse en una clase presencial. Su primer día, tuvo un ataque de pánico en el estacionamiento, pero entró de todos modos, temblando, sudando, aterrorizada, pero lo hizo Anne, su profesor. Un hombre mayo con gafas de diseñador. Notó algo en su trabajo. Tienes talento natural, le dijo después de revisar su primer proyecto, pero puedo ver que llevas tiempo sin practicar. ¿Qué pasó? Sofía no respondió directamente, solo dijo, perdí mi camino por un tiempo, pero lo estoy encontrando de nuevo. Él asintió como si entendiera más de lo que ella había dicho. Todos perdemos el camino a veces. Lo importante es que estés de vuelta. Bienvenida a casa. Esas palabras la hicieron llorar en el baño después de clase. Bienvenida a casa. Como si su pasión, su talento, su identidad fueran un lugar al que podía regresar. Y tal vez lo eran. Anne reconectó con viejas amigas, aunque las relaciones nunca volvieron a ser exactamente como antes. Había perdido demasiado tiempo. Laura, su mejor amiga de la universidad, aceptó su invitación a tomar café con cautela. Siento mucho cómo te traté la última vez que hablamos. ¿Comenzó? Sofía. Laura negó con la cabeza. Sé por lo que estabas pasando. No entendía entonces, pero he leído mucho en estos años. Sobre abuso, sobre control, entiendo por qué me alejaste. Era parte del control de él. No tu elección real. Lloraron juntas. Hablaron durante horas. Laura compartió cómo había intentado encontrar formas de ayudar, cómo se sentía impotente, cómo había llorado tantas noches preocupándose. Sofía le contó todo a la primera vez que habló de su experiencia completa en voz alta. Eres tan valiente, dijo Laura. No sé si yo habría tenido la fuerza para irme. No es valentía, respondió Sofía, es supervivencia. Cuando la alternativa es morir, no es valentía, respondió Sofía, es supervivencia. Cuando la alternativa es morir,
física o emocionalmente. Encuentras fuerzas que no sabías que tenías, construyó nuevas amistades también. En su grupo de terapia para supervivientes de violencia doméstica, conoció a otras mujeres con historias similares. María, quien escapó después de 15 años, Carmen, quien perdió la custodia de sus hijos temporalmente, porque el abusador era tan encantador que el juez le creyó a él. Andrea, quien perdió su negocio, su casa, todo, pero ganó su vida de vuelta. En estas mujeres la entendían de formas que nadie más podía. No había necesidad de explicar por qué ciertos sonidos la asustaban, por qué no podía ver películas románticas, por qué a veces lloraba sin razón aparente. Ellas sabían, habían estado ahí. Somos guerreras, dijo María, una noche después de la sesión grupal. No víctimas, guerreras, sobrevivimos una guerra que nadie ve, en un campo de batalla que era nuestro propio hogar. Y seguimos de pie. Sofía adoptó esa mentalidad. En guerrera, superviviente, en fuerte en los lugares rotos, lentamente. Pieza por pieza, reconstruyó su vida. Consiguió un trabajo freelance de diseño, trabajando desde casa inicialmente. Su primer cheque de pago propio en años la hizo llorar. Esto es mío, pensó. Lo gané yo. Nadie puede quitármelo. 6 meses después, consiguió un trabajo de medio tiempo en una pequeña agencia de diseño. El dueño, una mujer de 50 años llamada Patricia, fue comprensiva cuando Sofía explicó, sin entrar en detalles, que venía de una situación difícil y necesitaba flexibilidad. Todos tenemos una historia, dijo Patricia. Lo que importa es quién eres ahora y quién estás convirtiéndote. Y veo a alguien con inmenso talento y determinación feroz. Bienvenida al equipo. En 1 año y medio después de escapar, Sofía se mudó a su propio apartamento pequeño. Solo un estudio, pero era suyo. Eligió cada mueble. Pintó las paredes del color que quería, un amarillo suave que la hacía sonreír. Colgó su arte. Creó un espacio que era completamente, totalmente suyo. A la primera noche durmiendo sola en su propio espacio, Sofía se despertó a las 3 a.m. con un ataque de pánico. El silencio era aterrador. Nadie para vigilar, nadie de quien esconderse. Solo ella, pero entonces se dio cuenta. Eso era exactamente lo que había estado buscando. Solo ella, su propia compañía, su propia paz, su propia vida. Se levantó, se hizo té y se sentó junto a la ventana mirando la ciudad iluminada. Lo logré, susurró a la noche. Realmente lo logré, y por primera vez en una década se sintió orgullosa de sí misma. Hoy. Sofía tiene 32 años, han pasado 2 años desde que escapó, y su vida es irreconocible comparada con lo que era. Trabaja a tiempo completo como diseñadora gráfica senior en la agencia de Patricia. Tiene su propio apartamento, pagado con su propio dinero. Ha reconstruido relaciones con su familia y amigos. Está en terapia, haciendo el trabajo duro de sanar trauma profundo. Pero lo más significativo es esto. Sofía ahora trabaja como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. 2 veces por semana, después de su trabajo, va al refugio y habla con mujeres que están donde ella estuvo, asustadas, confundidas, llenas de culpa y vergüenza, convencidas de que no pueden salir, de que no hay esperanza. Yo estuve exactamente donde tú estás, les dice. Sé lo aterrador que es. Sé lo imposible que parece. Sé que parte de ti lo extraña, y eso no te hace débil o estúpida. Te hace humana. El trauma bond es real, pero te prometo que hay vida después del abuso. Les cuenta su historia, sin filtros. Los 9 años, el aislamiento, la violencia, el momento en el supermercado, el plan de escape, los 6 meses de infierno después, la reconstrucción lenta y dolorosa. Todo. No voy a decirte que es fácil, continúa. Es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Hay días que todavía lucho, días en que los recuerdos me golpean sin advertencia, días en que dudo de cada decisión que tomo, porque él destruyó mi capacidad de confiar en mi propio juicio. Pero cada día es un poco más fácil que el anterior, y la libertad, la paz real, vale cada segundo de dolor que tomó llegar aquí. A las mujeres lloran escuchándola, algunas le hacen preguntas. ¿Cómo supiste que era el momento correcto?
¿Cómo dejaste de extrañarlo? ¿Qué pasa si no tengo a dónde ir? ¿Y si me encuentra? Sofía responde cada pregunta con paciencia, con honestidad, con compasión, porque recuerda haber tenido exactamente esas mismas preguntas sin respuestas. También facilita talleres sobre reconocer señales de abuso, no solo para supervivientes, sino para la comunidad en general. En escuelas secundarias, habla con adolescentes sobre relaciones saludables versus abusivas. El abuso no siempre deja moretones visibles. Les dice a los jóvenes, a veces viene disfrazado de amor, como celos que parecen tiernos pero son control, como preocupación que es realmente aislamiento, como te amo tanto que no quiero compartirte con nadie, que realmente significa eres mi propiedad. Él les enseña sobre banderas rojas. Ante tu pareja, revisa tu teléfono constantemente, critica tu apariencia, tu inteligencia. Tus amistades te aísla de familia y amigos, controla tu dinero, tu trabajo, tus decisiones, te culpa por su comportamiento violento, alterna entre extrema dulzura y extrema crueldad, te hace sentir que estás loca por cuestionar su comportamiento. Si reconoces estas señales en tu relación, por favor, busca ayuda, les suplica. No esperes 9 años como yo, no pierdas una década de tu vida. Eres valioso. Mereces amor real, no control disfrazado de amor. Mereces paz, no ansiedad constante. Mereces vivir. No solo sobrevivir. En Sofía también escribe. Ha comenzado un blog anónimo donde documenta su viaje de sanación. Las publicaciones resuenan con miles de lectores. Mujeres que se reconocen en sus palabras. Hombres que están empezando a entender lo que sus hermanas, madres, amigas han sobrevivido. Supervivientes que encuentran esperanza en su historia. Tu voz tiene poder, le dijo la doctora Carmen en una sesión reciente. La usas para ayudar a otros, pero también te estás ayudando a ti misma. Cada vez que cuentas tu historia, reclamas un poco más de tu poder. Ya no es el secreto sucio de Marcos, es tu testimonio de supervivencia. Sofía sintió. Tenía razón. Cada vez que hablaba se sentía más fuerte. El silencio que una vez la aprisionó ahora había sido roto, reemplazado por una voz clara y fuerte. Una voz que se negaba a ser silenciada nunca más. Su mayor logro llegó hace 3 meses. Una mujer de 28 años llamada Adriana se acercó a ella después de un taller. Tu historia me salvó la vida, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba planeando volver con él, convencida de que podía cambiarlo, que esta vez sería diferente. Pero escucharte me hizo ver la verdad. Me voy mañana. Tengo un plan, tengo apoyo y quería que supieras que tu valentía me dio la valentía que necesitaba. Sofía abrazó a Adriana mientras ambas lloraban. Tú encontraste tu propia valentía, susurró. Yo solo te ayudé a verla. Ahora ve y construye la vida hermosa que mereces. En esa noche, Sofía se sentó en su apartamento, mirando por la ventana su ciudad, su nueva vida, su futuro. Pensó en la Sofía de 20 años que conoció a Marcos en esa fiesta. Si pudiera volver atrás, ¿qué le diría? Te van a lastimar, pensó. Vas a perder años preciosos. Vas a olvidar quién eres, pero vas a sobrevivir. Y del otro lado, vas a encontrar una fuerza que nunca supiste que tenías. Vas a ayudar a otros, vas a recuperarte, vas a vivir. No puede cambiar el pasado. Los 9 años perdidos son eso, perdidos, pero el futuro, eso es completamente suyo. Y por primera vez en su vida adulta, ese futuro se ve brillante. La historia de Sofía no es única, es desgarradoramente común. En este momento, mientras escuchas esto, millones de mujeres en todo el mundo están viviendo en relaciones abusivas. 1 de cada 3 mujeres experimentará violencia doméstica en su vida. Los números son abrumadores, pero detrás de cada estadística hay una persona real. Una Sofía con sueños, con familia, con vida por delante. El abuso doméstico no discrimina. Afecta a mujeres ricas y pobres, educadas y sin educación, de todas las razas, religiones, orientaciones sexuales. Sucede en casas elegantes con jardines perfectos y en pequeños apartamentos, detrás de puertas cerradas. El abuso no hace distinción.
Y lo más aterrador es que comienza tan sutilmente que casi nunca lo ves venir. No hay señal de neón que diga este hombre te destruirá. Comienza con cumplidos excesivos, con atención intensa, con promesas de amor eterno. Luego vienen los comentarios sobre tu ropa, luego la preocupación por tus amistades, luego el aislamiento, luego el control, luego la violencia es gradual y sistemático, diseñado específicamente para erosionar tu sentido de realidad hasta que ya no confías en tu propio juicio. Y cuando finalmente te das cuenta de que estás en una relación abusiva, sientes que es demasiado tarde, que estás demasiado adentro, que no hay salida, pero hay salida. Siempre hay salida. No es fácil, no es rápida. No es sin riesgo, pero es posible si te reconoces en alguna parte de esta historia. Si las palabras de Sofía resuenan con tu propia experiencia, escucha esto. No estás sola. El abuso no es tu culpa. Mereces amor real, no control disfrazado de amor. Mereces paz, no ansiedad constante. Mereces vivir plenamente. No solo sobrevivir día a día, el abuso puede venir con disculpas, puede venir con flores, puede venir con promesas de cambio, pero el patrón siempre permanece. La tensión, la explosión, la reconciliación, la luna de miel, ciclo tras ciclo tras ciclo. Y cada ciclo te debilita un poco más, te aísla un poco más, te convence un poco más de que no puedes hacerlo sin él, pero puedes. Mujeres como Sofía lo hacen todos los días, con miedo, con incertidumbre, con las manos temblando, pero lo hacen. Y construyen vidas hermosas del otro lado. Si conoces a alguien que está en una relación abusiva, no la juzgues por quedarse. No preguntes, ¿por qué no simplemente te vas? Porque si fuera simple, ya se habría ido. El abuso es complejo. El trauma bond es real. El miedo es paralizante. En cambio, estoy aquí cuando estés lista. No te juzgo. Te creo. Te apoyo en tu presencia. Puede ser la diferencia. Tu paciencia puede ser su línea de vida. El día que decida irse, tu apoyo puede ser lo que la mantiene viva para quienes han sobrevivido y están reconstruyendo Neres más fuerte de lo que crees. Los días difíciles no duran para siempre. La sanación no es lineal, pero es posible. ¿Eres guerrera? No víctima, y mereces cada pedazo de paz que estás construyendo. La historia de Sofía terminó con libertad, pero su viaje de sanación continúa, porque el trauma no desaparece simplemente porque escapaste del abusador. Se queda en tus huesos, en tus reacciones, en tus miedos, pero cada día que trabajas en sanar, recuperas un poco más de ti misma, aun cuando el silencio finalmente dice la verdad. Lo hace con el grito ensordecedor de 1000 voces que se atrevieron a hablar. Sofía encontró su voz. Miles de mujeres están encontrando las suyas cada día. Tú también puedes encontrar la tuya. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si reconociste algo de ti mismo o de alguien que amas, necesito que hagas algo importante por mí. Primero escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Qué país? Quiero que veamos cuánto alcance tiene esta historia. Quiero que cada persona que la necesite escuchar sepa que hay una comunidad global de apoyo esperándola segundo sí. Esta historia te ayudó de alguna manera, dale like. Ese simple clic ayuda a que YouTube muestre este video a más personas. Y tal vez, solo tal vez, llegue exactamente a la persona que necesita escucharlo hoy. Ese clic puede salvar una vida en tercero. Comparte este video. Compártelo en tus redes sociales. Envíaselo a alguien que lo necesite. No sabes quién en tu círculo está sufriendo en silencio. No sabes quién está buscando exactamente esta señal para tomar acción. Tu compartir puede ser su momento de claridad. Suscríbete al canal Historia Conta. Aquí compartimos historias reales que importan. Historias de supervivencia, de superación, de humanidad en su forma más cruda y hermosa. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas con mensajes que pueden cambiar. Literalmente, el curso de una vida animada. Y finalmente estás en peligro. Si vives en una situación de abuso, por favor, busca ayuda. No tienes que hacerlo sola.
Líneas de ayuda en países hispanohablantes en España 016. Línea de atención a víctimas de violencia de género 24 séptima partes. México 911 atención de emergencias 800-108-4053. Línea Nacional de Violencia Argentina 144 Línea Nacional 2. Las 4S, atención a víctimas de violencia de género. Chile en 1455 Fono Familia, violencia intrafamiliar. Colombia 155 Línea Nacional, orientación a mujeres víctimas de violencia a. Perú en 100 línea gratuita, violencia familiar y sexual. Uruguay en 0800 4141 servicio de atención a mujeres en situación de violencia. Venezuela en 0800 mujeres 0800 6853 737. Estas líneas son confidenciales, gratuitas y están disponibles 24 séptima partes. A los profesionales del otro lado están entrenados para ayudarte. Pueden conectarte con refugios, asesoría legal, apoyo psicológico y planes de escape seguros. Recuerdan llamar. No significa que tienes que irte inmediatamente. Significa que estás buscando información, opciones, apoyo, y eso ya es un primer paso valiente. Tu vida importa. Tu bienestar importa. Tu futuro importa. Esta no es solo una historia de Sofía, es una historia de todas las mujeres que han sobrevivido, de todas las que están sobreviviendo ahora mismo, de todas las que vendrán después, aun cuando el silencio dice la verdad. Cambia el mundo una voz a la vez. A la vez, gracias por escuchar hasta el final. Gracias por ser parte de esta conversación tan necesaria. Gracias por cuidar